Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentan Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. El agua es un elemento súper importante. Sin ella, literalmente no podríamos vivir. Una persona puede aguantar 30 días sin comer. Sí, 30. Pero solo puede estar 3 días sin agua. Pasado este tiempo, el cuerpo y la mente se vuelven lentos y se experimenta muchísimo cansancio. En casos graves, se puede perder el conocimiento e incluso llegar a la muerte. Imagina que eres un atleta de alto rendimiento, una futbolista. Obviamente tienes que poner más atención a la hidratación. Pero aunque no lo creas, hay mucho por aprender sobre el tema. En especial sobre las mujeres que se dedican profesionalmente al deporte. Ya sea porque hacen falta más investigaciones, ya que solo el 30% de los estudios de este tema se hacen solamente en ellas, según el Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade, o porque al menos en México seguimos en el proceso de profesionalización de algunos deportes femeniles, entre ellos el fútbol. Una correcta hidratación es igual de importante que una buena alimentación. No puede haber una sin la otra. Van de la mano y ambas tienen un gran impacto en el rendimiento de las jugadoras. Muchas veces nos fijamos en qué comemos, pero no nos fijamos en qué tomamos, o si estaremos tomando las cantidades adecuadas o que provengan de la calidad adecuada de líquidos. Entonces, esto, por eso es que me apasiona hablar de este tema, porque la deshidratación te puede afectar desde cosas muy mínimas hasta cosas muy, muy graves. Platiqué con Alejandra Romero, licenciada en Nutrición y Bienestar Integral por el TEC de Monterrey y gerenta de Salud y Nutrición en Grupo Danone. Ale me explicó lo que es una hidratación óptima, cómo deben hidratarse las jugadoras, los factores que se tienen que considerar para que lo hagan correctamente, las consecuencias de la deshidratación y también me dijo algunas de las diferencias que hay entre hombres y mujeres que deben tomarse en cuenta a la hora de hidratarse. De esto te quiero hablar en este episodio. Soy Paulina Chavira y esto es Encanchadas, un espacio para hablar de las personas que hacen y se dedican al fútbol. Porque para apoyar al fútbol femenil hay que hablar y conocer más de él. Viene Avilés el tiro, lo sacó Tajonar. ¡Rayadas! ¡Es campeona de la Liga MX Femenil! Lo vimos en el estadio BBVA en Guadalupe. Las Rayadas se enfrentaron contra las Águilas un lunes en la noche a más de 30 grados centígrados. Las futbolistas no paraban de sudar, no solo por el esfuerzo que implicaba un partido de este tipo, que tuvo que definirse en penales y que rebasó los 100 minutos de juego, como ya te conté en el episodio de las campeonas Rayadas, sino por las altas temperaturas. Y es que el clima y la humedad del lugar donde se llevan a cabo los entrenamientos y los partidos son factores que también tienen que considerarse a la hora de hidratarse. Pero primero lo primero, ¿qué es una hidratación correcta u óptima? Alejandra Romero dice que es la que cumple con las necesidades específicas de cada persona. Con ella, el cuerpo debe ser capaz de llevar a cabo sus funciones de manera adecuada. Obviamente, las necesidades de una persona que no hace ejercicio no son iguales a las de una futbolista de alto rendimiento que entrena más de 2 horas al día. En el caso de la futbolista, la hidratación se vuelve muy relevante. Para que te des una idea, 2% de deshidratación puede llegar a disminuir el rendimiento hasta en un 20 o 30%. Es un montón. Esto, además, afecta la capacidad de reacción en la cancha, aumenta el cansancio y disminuye la concentración. Somos aproximadamente 60% agua en nuestro cuerpo y no tenemos la capacidad de almacenarla. O sea, el cuerpo no la almacena en ningún lado. Entonces, lo que consume se utiliza para mantener al cuerpo estable y se elimina a través del sudor, la orina, respiración, etc., ¿no? La temperatura del cuerpo normalmente está entre los 37 y los 37.5 grados centígrados, pero cuando hacemos ejercicio empieza a subir. Por eso sudamos para regularla. El agua que perdemos contiene sales y minerales, como el sodio y el potasio. El potasio está relacionado con el tema de calambres y fatiga, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sodio está muy relacionado con el tema de la salud también cardiovascular. Ya. Entonces, tanto un exceso como poco
pueden afectar el rendimiento de una jugadora de manera significativa. Alejandra destaca la diferencia en hidratación entre hombres y mujeres. Nosotras tenemos un tamaño corporal más pequeño, en algunas ocasiones, y un porcentaje mayor de grasa corporal. Y debido a que la grasa tiene un menor porcentaje de agua, cuando sudamos perdemos más agua a diferencia de los hombres. Pero algo que es muy curioso es que por su composición corporal, los hombres tienen mayor capacidad de hidratarse como de deshidratarse. Es decir, sudan más, pero también se recuperan más rápido. El estudio Hidratación en mujeres físicamente activas, hecho por el Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade, también señala que las mujeres tardamos más en aclimatarnos. ¿Y qué pasa cuando las jugadoras están menstruando? Durante ese periodo es común que retengan más líquidos, pero luego, cuando se termine esa fase, el cuerpo los elimina. El proyecto de salud femenina de la FIFA, del que ya te hablé en otro episodio en Encanchadas, retoma el tema y dice que durante la fase lútea del ciclo menstrual, que es ese periodo entre la ovulación y la menstruación y que dura de 12 a 16 días, las mujeres suelen sudar un poco más por los altos niveles de hormonas y también tienen mayor riesgo de deshidratarse. Debido a esto, la FIFA recomienda a los cuerpos técnicos que supervisen la tasa de sudoración de las futbolistas. Alejandra dice que aunque existen todas estas generalidades que se han confirmado en estudios, todavía hace falta investigación enfocada en mujeres. Y por ejemplo, en mujeres de México con su fenotipo y sus características. Además, dice que es importante que el personal médico y de nutrición personalicen cada caso. Como podrás suponer, la falta de conocimiento sobre hidratación en las atletas tiene consecuencias en la práctica diaria. Un estudio que se hizo en 2009 por distintas universidades de Inglaterra mostró que el 45% de las futbolistas llegan deshidratadas a los entrenamientos y partidos. Sí, 45%. ¿Y cómo se pueden dar cuenta de que están deshidratadas? Por el color y el olor de la pipí. Una orina amarilla clara con un olor tenue es buena señal de que la persona se está hidratando correctamente. Otro método que se usa mucho es el de pesar a la deportista. Se utiliza un poco más para la rehidratación posterior a un partido o a un entrenamiento, el peso corporal. Ya. Como te decía, somos 60% agua. Entonces, muchas veces se recomienda pesarnos antes del entrenamiento y posterior al entrenamiento. Lo que haya cambiado, de preferencia en la misma báscula, el cambio que exista, que haya, ese es una pérdida de agua, meramente agua. Entonces, puede uno, atletas de alto rendimiento pueden llegar a perder 3-4 kilos. ¡Órale! Únicamente de agua. ¿Te habías detenido a pensar en todo esto? Bueno, ahora entiendes el papel tan importante que tienen las especialistas en nutrición. Los planes de alimentación que elaboran deben tomar en cuenta no solo lo que comen las futbolistas, sino lo que beben. Las especialistas en nutrición tienen que calcular el aporte de agua de cada uno de los alimentos y las bebidas que consumen las futbolistas. Y esto lo hacen de acuerdo con las necesidades de cada una de las atletas. El clima y la humedad del lugar son claves para determinar estos planes. La complexión de la futbolista, su masa muscular, su edad, si tiene padecimientos o no, y su posición en la cancha también son otras consideraciones. No es lo mismo la portera. No. Que a lo mejor los laterales, claro, ¿no? Sí. Que están sube y baje, entonces van perdiendo. Pero sí, en este caso, si tú has trabajado tu masa muscular y tienes mayor masa muscular, evidentemente también vas a sudar más. Una jugadora puede llegar a correr entre 8 y 13 kilómetros en un solo partido. Por ejemplo, la hidratación que va a necesitar Rebeca Bernal, que juega como defensa, y ahora también la hemos visto como contención en Rayadas, no va a ser igual a la que necesita la portera Pamela Tajonar. Rebeca se desplaza más a lo largo de la cancha, además de que hay otras diferencias, como su edad, la altura, la complexión de cada una. ¿Sabías que México es el tercer país a nivel mundial con más seguidores del fútbol femenil, por encima de Italia y España? Eso habla muy bien del talento que existe, de nosotros como público y, ¿por qué no?, hasta de los patrocinadores como BBVA, que creyó en la Liga BBVA MX Femenil desde el comienzo y siguen comprometidos a apoyar el crecimiento y desarrollo del fútbol femenil en nuestro país. Alejandra Romero tiene claro que la mejor fuente de hidratación es el agua. Sí, el agua simple así.
ya que contiene los electrolitos y minerales necesarios para que el cuerpo humano se recupere. Pero en el caso de futbolistas de alto rendimiento, también se pueden considerar otro tipo de bebidas que tienen una mayor concentración de minerales. La nutrióloga dice que existen 3 tipos de bebidas: las hipotónicas, las isotónicas y las hipertónicas. Las hipotónicas son buenas aliadas antes de los entrenamientos o para jornadas no muy largas, porque tienen una menor cantidad de carbohidratos. Las isotónicas tienen una cantidad moderada de sodio y se recomiendan para hidratar y retrasar el cansancio. Mientras que las hipertónicas tienen más carbohidratos y sodio, por lo que se sugiere que se usen después de los entrenamientos o después de algún partido largo que haya tenido tiempo extra, como pasó en la final entre Rayadas y América. Ya sea con agua o con bebidas más específicas, el consejo más importante que Alejandra les da a las futbolistas es que se hidraten constantemente, que no esperen a que les dé sed, porque ese ya es un signo de deshidratación. Para personas que no hacen más de 90 minutos de ejercicio diario, la recomendación es beber 2 litros de agua. Aunque en el caso de quienes están embarazadas o amamantando, esto cambia. Las personas gestantes deben beber 2.3 litros y quienes están amamantando deben tomar entre 2.7 y 2.9 litros diarios. Ahora, específicamente en el caso de las futbolistas, Alejandra tiene estos otros consejos. Llegar bien hidratados, asegurarnos de tener una hidratación previa. Empieza el partido, sabemos que son 45 minutos, que difícilmente, a veces sí pueden llegar a tomar agua, pero no es algo que también tengan ahí de, les voy a estar dando traguitos cada 10 minutos. No. Entonces sí hay que buscar estas pausas, por ejemplo, cuando el clima es muy extremoso o hay mucho calor o mucha humedad. Posterior viene medio tiempo, ese es el mejor aliado. Lo que se recomienda son de 150 a 200 mililitros, aproximadamente cada 20 minutos, media hora, para precisamente no llegar a ocasionar una molestia, ¿no? Claro. Y que al contrario, afecte su rendimiento. Ahora no por la hidratación, pero sino porque pues el gorgoteo ahí con el estómago lleno de... Y más cuando se trata de bebidas que contienen glucosa o contienen este tipo de hidratos de carbono simples, que el vaciamiento gástrico puede llegar a ser más lento. Vienen los otros 45 minutos, de igual manera, de ser medida posible, estarse hidratando, tomar traguitos de agua, y al final viene ya el periodo de rehidratación. Ahí lo que uno debe de hacer como nutrióloga es asegurar, compensar esta pérdida que haya habido la forma, te digo, más simple de medirles el peso. Pero en 4 a 6 horas debemos de recuperar del 150 al 200% de esta pérdida que haya habido. Ok. Es lo ideal. Esta recuperación de la que habla Alejandra se logra con leche, con bebidas vegetales o hipertónicas o con suplementos. Como te dije, depende de las características de cada jugadora y de lo que haya decidido en conjunto con su nutrióloga. Es importante que seamos conscientes de que lo que vemos en la cancha tiene muchísimo trabajo detrás, tanto de especialistas como de las jugadoras. Cada vez se habla más de las necesidades de las futbolistas, de cómo deben alimentarse, hidratarse, dormir o entrenar, tomando en cuenta su ciclo hormonal y las particularidades de su cuerpo. Pero tenemos que seguir exigiendo que se hagan estudios en mujeres mexicanas porque sí, hay que decirlo, la poca investigación científica que hay se hace en Europa o Estados Unidos. La evolución y profesionalización de la Liga BBVA MX femenil debe ir a la par con estos esfuerzos. Soy Paulina Chavira y este guión fue escrito por Aranza Bustamante. Gracias por escuchar Encanchadas. No te olvides de darle seguir al podcast para recibir el episodio más reciente y de compartirlo con más personas. Gracias a ti, seguimos hablando de fútbol femenil. Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX femenil, presentaron Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. Dirección y voz, Paulina Chavira. Producción, Giselle Ibarra. Asistencia en la producción, Aranza Bustamante. La coordinación editorial es de María Scherer y Carlos Puch. El diseño sonoro es de Hugo Santos Quevedo, la música de Patricio Mijares y la edición de Alonso Ávila.